Sea bienvenida. Hace aproximadamente un mes, el 14 de septiembre, el hermano Frank tuvo un pensamiento y a raíz de ese pensamiento que nuestro hermano tuvo hace un mes, me vino la idea de que yo tenía que hablar sobre ese tema. Bueno, hermanos, buenos días a todos. Estoy muy contento de poder compartir la palabra del Señor con vosotros en esta mañana. ¿Y cuál era ese tema? Pues él trató el tema de que en los postreros tiempos, en los últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, en Hijo, como dice el original. Y este va a ser el tema que nos va a ocupar en esta mañana. Como siempre, el soporte para todo lo que decimos en ocasiones como esta, tenemos que ir, en primer lugar, a la palabra de Dios, al libro de Hebreos, que todos sabemos que el autor fue el Espíritu Santo. No sabemos el instrumento humano que fue utilizado para esto con certeza, pero no importa. Dios nos habla por medio de su palabra. Dice Hebreos 1. Vamos a leer los 4 primeros versículos, porque además estos 4 versículos forman una sola frase. Por consiguiente, tenemos que leerlo todo de continuo. Y además, para muchos es una de estas frases que en el Nuevo Testamento que la ponen de relieve desde el punto de vista retórico, ¿verdad? Y su principal afirmación es que Dios nos ha hablado por su Hijo, por Jesús. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Punto. Es una sola frase, estos 4 versículos componen una sola frase, como dije al principio. Y aquí quisiera detenerme en esta expresión. Cuando en la Biblia se habla de los postreros tiempos o de los últimos días, ¿a qué se refiere? Porque nosotros somos muy dados con los acontecimientos y no digo que no tengamos razón, es decir, estamos viviendo los últimos días, pero en tiempos de Pablo también decían estamos viviendo los últimos días, o en una ocasión Pablo hablaba de estos acontecimientos y de la venida del Señor y decía que los muertos resucitarían primero, y él mismo se incluía diciendo, y los que hayamos quedado seremos transformados. O sea, que eran conscientes de los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque los postreros tiempos o últimos días comenzaron con la primera venida del Señor Jesucristo y se extienden desde entonces hasta la segunda venida del Señor. De la primera venida del Señor a la tierra a su segunda venida, esos son los últimos tiempos. Así que llevamos más de 2000 años viviendo los últimos tiempos. Que estemos más cerca del final, evidentemente. Conforme va pasando el tiempo, estamos más cerca. Y como dice la Escritura, debemos estar atentos a la profecía, es decir, a la palabra escrita, que es más segura, ¿verdad? Bien. Para los judíos del primer siglo después de Cristo, la palabra de Dios no se había oído desde hacía tiempo. ¿Desde cuándo
los judíos contemporáneos de Jesús en la tierra no habían oído anunciar mensaje de parte de Dios. La última revelación expresada en la palabra escrita de Dios se remontaba al profeta Malaquías y a los ministerios de Esdras y Nehemías. Y esto ya era con siglos de anterioridad, por lo menos 4 siglos de anterioridad. Pero ahora nos dice que Dios nos habla de nuevo por el Hijo, en Hijo. Desde entonces, desde esta expresión, Dios habla ahora en Hijo. Es como si tuviéramos una comunicación más directa, más tangible para nosotros. De todas las maneras en que Dios ha hablado, ¿cuál es la que Él promete usar especialmente hoy para guiarnos? Bien, yo sé que últimamente ha habido bastante polémica y controversia y debate sobre cómo Dios hoy habla a su pueblo. Y yo sé que la discusión continúa, ¿verdad? Y mientras que esto sucede, yo me encuentro que tengo que volver a lo básico. Es decir, yo tengo que volver a la palabra escrita. Si yo quiero saber lo que Dios tiene que comunicarme en este día, tengo que volver a la palabra de Dios escrita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, de todas las maneras que Dios nos ha hablado. Que Dios nos hable hoy en Hijo no quiere decir que las maneras que Él y las formas que Él nos ha hablado anteriormente pierdan su vigencia, ni mucho menos. Porque como vamos a comprobar en el desarrollo, con la ayuda del Señor, de este pensamiento, el hablarnos en Hijo nos permite que comprendamos mejor cómo Él hablaba en otro tiempo, ¿verdad? Así que vemos pues regresar a algunos principios que son la clave relacionados con la voz de Dios. Y para eso os pido que me permitáis compartir esta mañana estas consideraciones. Serán 4. No os voy a cansar mucho, de todas formas. La primera consideración es que Dios nos puede hablar de muchas maneras diferentes para guiarnos con su ayuda. Dios nos puede hablar de muchas maneras diferentes. Y esto ya lo vemos claramente en la palabra de Dios, en las historias que allí se recogen. Porque vemos, por ejemplo, a Dios hablando a su pueblo de muchas maneras. Dios hablando, por ejemplo, desde el principio, ya en el Edén, hablando con Adán y Eva, mientras caminaba en el huerto, nos dice la Escritura que entablaba un diálogo con ellos. También podemos pensar en Dios hablando a Moisés desde la zarza ardiente, ¿os recordáis? O, por ejemplo, Dios hablándole a Nabucodonosor en un sueño, también lo recordamos. Pues en cada caso, Dios lo hace para revelar su plan, su voluntad, para que luego, de una manera voluntaria, pudieran participar o pudieran rechazar, aceptando lo que Dios les decía. Por ejemplo, Adán y Eva sabemos que desafiaron a Dios a pesar de que conocían los límites que les habían sido marcados por el Creador. Tenemos el caso de Jonás. Jonás escuchó a Dios y ¿qué hizo? Huir. Pero Dios dijo, no, yo no tengo un plan B, yo tengo un plan A y ese plan tú lo vas a llevar a cabo, ¿verdad? Porque Dios no falla en su primer plan para tener que tener un segundo plan, sino que ya lo tiene todo previsto. Como antes de la fundación del mundo ya tenía previsto venir el Salvador para redimir a la humanidad.
También tenemos el caso de Abraham. Abraham escuchó al Señor y ¿qué hizo? Obedeció, ¿verdad? Y a lo largo de la Biblia vemos que Dios está hablando para avisar, también para guiar, para instruir, para advertir. De muchas formas, de muchas maneras, Dios habla a los seres humanos. De todas estas maneras y de muchas más, Dios habló a personas y las guió para que llevaran a cabo la misión con la ayuda de Dios mismo. Esa es la primera consideración, pero luego vamos a considerar estas, digamos, entre comillas, dos revelaciones. A nuestros padres, los padres de los israelitas de la época de Jesús, pero también a los descendientes de Abraham por la fe. A nuestros padres Dios les concedió muchas y variadas formas de revelarse a ellos. Por medio, nos dice la Escritura misma, de los profetas. Y a nosotros, en la actualidad, digamos ya en la fase definitiva que tiene que ver con la historia de la salvación, Dios se nos ha revelado en una de las tres personas de la Santísima Trinidad, que es en Hijo. Esta es la última manera en que Dios se nos revela. Dios nos habla por medio del Hijo. En los versículos de apertura de Hebreos hemos leído: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:1. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que acabamos de decir en nuestra última declaración. Pero ahora el autor a los Hebreos continúa diciendo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ha hablado y está hablándonos por medio del Hijo. Esto no es un pasado, esto es un presente. No ha hablado en Hijo, sino que sigue hablándonos en Hijo. ¿Y cómo nos ha hablado Dios a través de su Hijo? Pues Él se ha revelado a sí mismo, mostrando su propio carácter y gloria en la persona y obra de Jesucristo. A través de Jesús, Dios nos habla como nunca anteriormente se había hecho. El autor de la carta a los Hebreos es muy cuidadoso cuando trata este tema y cuida mucho distinguir entre estos dos tipos de revelación: la forma en el pasado y la forma en el presente. No obstante, la revelación de Dios a través de Jesús se nos destaca que era superior a la revelación a través de los profetas, porque es como Dios mismo, el creador del cielo y tierra, que reina sobre el universo, el que ahora se dirige a nosotros. Para el autor de la carta a los Hebreos, la divinidad de Cristo, si habéis estudiado la carta, nunca es puesta en cuestión. Siempre se da como una realidad. Así que, como decía, esto será fácil de entender si vamos a la carta a los Hebreos, porque sabemos que es un largo discurso en el que se pone de manifestación de que cualquier revelación anterior queda un poco empañada con la revelación a través de Cristo, puesto que los anteriores en el Antiguo Testamento lo veíamos como imágenes, como sombras, como a través de espejo, y ya sabemos que los espejos de antes no son como los de ahora, eran de bronce bruñido.
Entonces, ahora vemos más claramente, por eso, una vez que Dios nos habla en Hijo. ¿Cómo habla Dios por medio de Jesús? Pues bien, también para el autor, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, no está diciendo otra cosa, ¿verdad? El mismo Dios que habló en el pasado sigue hablándonos hoy. El Antiguo Testamento comunicaba y comunica un conocimiento verdadero de la voluntad de Dios, aunque dicho conocimiento no ha sido aprehendido, con H intercalada, aprehendido, y ya sabemos que una de las secciones es captar algo, aprehender es captar algo por medio de la mente y de los sentidos. Y esto no ha sido posible hasta la llegada de su Hijo a la tierra. Tercera consideración que quisiera tener: Dios nos habla por medio de su Hijo, lo hace a través de su Espíritu, por medio de su palabra escrita. Para cuando se escribió la carta a los Hebreos, ya hacía mucho tiempo que el Señor, unos 90 años puede ser, no sé, ya hacía tiempo que Jesús había ascendido al Padre cuando se escribió la carta a los Hebreos. Pero el autor de la carta escribe en Hebreos 3:7, por lo cual, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, observad, un presente, dice el Espíritu Santo, no dice dijo el Espíritu Santo. Y se está refiriendo, porque él está retrocediendo en la cita que viene a continuación, al Salmo 95. Se calcula uno de los salmos para la dedicación del templo, no se sabe exactamente, pero ya hacía cientos o 1000 años que este salmo había sido escrito. Y dice como el Espíritu Santo dice, y esta palabra de si alguno oyere hoy mi voz, no endurezca su corazón, etc. ¿Verdad? Y dice que a través de esta palabra el Espíritu Santo está hablando, o sea, que la palabra anteriormente recogida en el Antiguo Testamento también es para hoy. El Señor nos sigue hablando hoy por medio de su palabra. Las palabras que ya tenían cientos de años cuando se escribieron, o cuando al escribir esta carta, se nos muestra que siguen siendo vigentes. Así que él vuelve a esto varias veces, el autor a la carta de los Hebreos. En los versículos que siguen, vuelven a insistir en esto y continúa diciendo que el Espíritu Santo habla hoy a través de la Escritura. Y luego concluye la sección en el capítulo 4 de los Hebreos con la conclusión de que la palabra de Dios es viva y eficaz. No que era viva y eficaz, sino que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios está viva, está activa. La conclusión a la que llegamos es que la palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia, nos habla hoy. La palabra de Dios nos habla hoy. Así que el Espíritu Santo nos habla hoy a través de las palabras recogidas en la Biblia. Y el Hijo nos habla especialmente hoy a través del Espíritu Santo por medio de la Biblia. La Biblia no trata solo lo que Dios ha dicho, sino lo que Dios está diciéndonos en la actualidad. Mateo 24:35 nos recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que sabemos que Dios puede guiarnos de muchas maneras, pero hoy especialmente el Hijo nos habla a través de su Espíritu
por medio de la Biblia. Lo comprobamos el viernes, por ejemplo, cuando estábamos con Romanos 10, cómo Pablo está citando unas palabras que nos remontaron a Moisés y cómo al él trasladarlas en su carta a los romanos cobraban actualidad. Y al ir a Moisés entendíamos cosas que cuando fueron presentadas por Moisés no eran del todo comprendidas porque todavía no se había desarrollado lo que era el plan de la salvación, de la redención por medio de Jesucristo, que creemos que murió y resucitó para garantizar nuestra salvación. Pero vamos por parte. Así que sabemos que Dios puede guiarnos y hablarnos de muchas maneras, por el Hijo y a través de su palabra. Y vamos ya a acercarnos a la última consideración. Esta mañana os voy a hacer un regalo, no voy a extenderme mucho. Bueno, un regalo quiero decir, el regalo es la palabra de Dios, lo demás es para que nuestras mentes puedan asimilar quizá lo que realmente el Señor tiene que decirnos y que nos lleva a la meditación a continuación. Aparte de esto que hemos considerado, hablar por medio de su Hijo a través de su Espíritu en la Biblia, Dios no promete en ninguna parte que nos va a hablar de otra manera como las que habló anterior por medio de los profetas, ni nos va a hablar posteriormente, después de hablarnos por el Hijo, por algún otro charlatán que se presentara o falso Mesías. No olvidemos que la Biblia ya nos advierte de que se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Falsos profetas, bueno, aunque vivimos y se dice que sobre el papel, por lo menos, que en este país hay libertad de expresión, yo no me atrevería a nombrar a esos falsos profetas porque nunca se sabe, ¿verdad? Pero ya lo podemos imaginar cada uno, sabemos algunos de los que me puedo referir. De todas formas, tenemos que considerar que Dios no va a hablar, no va a comunicarnos otro mensaje fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, ya sea como Él nos ha hablado en otro tiempo y de muchas maneras por medio de los profetas, de sus escogidos, etc. Ahora nos está hablando por el Hijo, pero no va a hablar cosas extra. No nos fiemos cuando alguien viene diciendo, el Señor me ha revelado. Yo me acuerdo de lo que decía siempre don Santos García, nuestro querido, uno de los fundadores de esta congregación, que decía, cuando alguien me dice, el Espíritu me ha revelado, yo siempre le digo, ¿en qué libro, en qué versículo? ¿Verdad? Porque el Señor se revela a través de su palabra. No necesita, por lo menos cuando tenemos acceso a su palabra, es la única fuente que podemos saber y conocer la voz de Dios. Así que Él no nos promete hablar de ninguna otra forma de lo que ya nos ha dicho que ha hablado, por los profetas o por medio de su Hijo. Pero Él no promete hablar de formas en que ha hablado antes, tampoco por medio de profetas, ¿verdad? Ni de maneras nuevas. De todas las formas en que podemos esperar y anhelar que Él nos hable, solamente os recomiendo el ir a la palabra de Dios. Porque Él solo nos promete que nos guiará por medio de su Hijo a través del Espíritu de la Biblia. Así que, hermanos, si queremos conocer la voluntad de Dios para nosotros, necesitamos ir a la Biblia. Señor, yo necesito conocer tu voluntad. Pues yo no voy a ningún otro libro, voy a la palabra de Dios, porque ahí es donde Él me revelará cuál es su voluntad. Dios nos ha revelado su voluntad perfecta en su palabra perfecta. No, como decían los reformadores, una sola escritura, una sola
letra, una sola escritura. ¿Quieres saber cómo servir a Dios? Ve a la Biblia. En la Biblia encontrarás cómo puedes servir a Dios, porque es el manual para nuestra vida. ¿Quieres saber cómo agradarle? Vete a la palabra de Dios y verás cómo puedes agradarle. Desde luego que no le vas a agradar yendo tras los ídolos, yendo tras imágenes, yendo tras cualquier cosa que se te ponga por delante, ¿verdad? Eso no va a agradarle a Dios. Solamente podemos agradarle haciendo lo que Él nos dice en su palabra. ¿Quieres saber qué quiere de ti? Ve a su palabra. Señor, ¿qué quieres de mí? En su palabra dice, empezando por, dame, hijo mío, tu corazón, que a partir de ahí ya sabemos que el Señor quiere todo de nosotros porque somos deudores de Él, ¿verdad? Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Él ha pagado el precio mandando a su hijo, muriendo en la cruz. Entonces ahora no somos deudores a la carne, como dice la Escritura, sino a Dios mismo. ¿Quieres tomar decisiones buenas, sabias y al mismo tiempo que honren a Dios? Ven a la palabra de Dios para saberlo. ¿Quieres ser alentado por Dios? Aquí encontrarás toda la manera de hallar el consuelo y la ayuda oportuna en cada momento para tu vida. A veces oramos, como ahora lo podemos hacer cuando se nos presentan estos hermanos que están pasando por dificultades de enfermedades. Y a veces hemos orado por muchos casos y el Señor ha contestado de muchas maneras, unas veces sanando, pero otras veces todavía contestando mejor, porque estas personas han ido al lugar donde no hay ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. La respuesta esa ha sido todavía mayor que la de sanar, aunque nosotros nos dirigimos a Él esperando siempre que Él atienda nuestras peticiones. Así que entonces, queridos hermanos, mira a la palabra de Dios. ¿Estás teniendo una lucha en tu hogar? Bueno, quizá hemos oído, no pretendía hacer esta mañana una alusión directa, pero en esta mañana hemos oído que esas luchas existen. Pero el Señor nos dice específicamente que cuando formamos un matrimonio y uno de los cónyuges no es del Señor, sí consiente que sigamos viviendo juntos, ¿verdad? Porque de alguna manera también la familia va a estar bajo el paraguas de la protección del Señor porque en cada creyente habita su Espíritu Santo. Y esto pues va a limitar incluso las acciones contrarias que se pueden mover a nuestro alrededor. Todas estas cosas Dios habla hoy en su palabra. Así que, queridos hermanos, digamos que tenemos que ir a la palabra de Dios porque es el manual de la vida. Buscamos muchos manuales, un manual cristiano para tu vida. No, realmente no necesito un manual cristiano para la vida. Ya tengo el manual de los manuales, que es la palabra de Dios. Claro, ese manual me puede ayudar si está realmente basado en la Biblia y me facilita citas y lugares donde yo puedo contrastar en la palabra bendita misma, que es así. Pero sabemos que Dios puede hablar y ha hablado como Él quiere, pero hoy la única manera en que Él promete absolutamente que siempre, siempre podrás oír su voz es a través de sus palabras. En el propósito del autor, la revelación del Padre en Hijo nos da la clave para comprender el alcance, el verdadero alcance de su palabra en el Antiguo Testamento.
El Hijo es la clave, la llave para poder entender lo que Dios ha dicho por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Al igual que cuando hacemos un puzzle, tenemos que fijarnos constantemente en la foto que está en la tapa de la caja y de ahí iremos colocando cada pieza en su sitio. Sin la foto que nos dice, pues aquí hay muchos tonos azules, pues esta pieza va por aquí, etc. Y al final colocamos todas las piezas fijándonos en la imagen que es la que nos dice cómo van a encajar todas las piezas. Pues por medio del Señor Jesucristo Dios nos habla y todas las piezas del Antiguo Testamento van a encajar porque Dios va a revelarnos por medio de su Hijo. Como decía del viernes, que Romano nos llevó a Moisés y esa palabra de Moisés que los mismos escribas y fariseos no entendieron, nos arrojaron luz que tenían que ver con el Señor Jesús. Así que la pauta, como digo, para colocar en posición correcta cada una de estas piezas es fijándonos en la descripción de esa foto. Jesús nos reveló lo que en el Antiguo Testamento, como he dicho, era imagen o figura de las cosas venideras. Queridos hermanos, quiero terminar pues con esta, digamos, desarrollo de este capítulo primero. Y en este capítulo primero, en toda la carta a los hebreos, pero este capítulo primero que hemos considerado estos versículos, todo en este capítulo, por tanto, exalta la gloria divina de Cristo, del Hijo hecho hombre en la tierra. Así que lo que deseo en esta mañana es que nosotros en nuestros corazones podamos contemplar esa gloria de nuestro Salvador, para que esto nos lleve a la adoración. Que así sea. Bueno, como lo ha dicho Manolo, Dios nos habla y ahora tenemos nosotros que escucharlo. Y nada, vamos a despedir este culto con una oración. Señor, muchísimas gracias porque tú nos has permitido estar aquí en tu nombre, alabándote, adorándote, recordando la mesa del Señor y aprendiendo de tu palabra. Señor, también queremos darte las gracias por Lucía, que esta tarde se bautiza, Señor. Una alegría ver cómo la gente se acerca a ti, Señor. Así que ayúdale a ella, a su vida, a que sea luz para los demás y que sea una creyente como tú quieres, Señor. Ahora te pido que nos despidas con tu paz y bendición a nuestros hogares hasta volvernos a reunir de nuevo. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.